En este video vamos a narrar la expansión de Estados Unidos desde su independencia en 1776 hasta convertirse en una potencia global. Así que comencemos. En 1803 Estados Unidos se limitó a comprarle a Francia el control sobre el territorio de Luisiana. La superficie abarcaba desde el Golfo de México hasta el nacimiento del afluente del río Mississippi en las montañas rocosas. Era un área equivalente a la suma de lo que hoy representaría España, Italia, Reino Unido y Alemania. Una rúbrica y la entrega de $15 millones hicieron que con la compra de Luisiana en 1803, Estados Unidos doblara su tamaño y obtuviera el control sobre la mayor ruta de transporte marítimo interno del mundo. Tal como escribió el historiador norteamericano Henry Adam, nunca antes Estados Unidos había conseguido tanto a cambio de poco. En 1819 España cedió Florida a Estados Unidos y con ella un territorio gigantesco. La compra de Luisiana había otorgado a Estados Unidos el Hinterland, pero el Tratado Transcontinental de 1819 le garantizó algo casi igual de valioso. Los españoles aceptaron que Estados Unidos tuviera jurisdicción sobre zonas muy remotas del oeste, por encima del paralelo 42, con lo que hoy es la frontera de California con Oregón, mientras que España controlaría lo que quedaba por debajo, al oeste del territorio norteamericano. Estados Unidos había alcanzado el Pacífico. A mediados de la década de 1830, el número de colonos blancos en Texas eran suficiente como para atacar el problema mexicano. La población de origen mexicano, católica e hispanohablante era de unos pocos miles, mientras que los colonos blancos de fe protestante rodaban los 20,000. La Guerra de Independencia de Texas, 1835-1836, expulsó a los mexicanos, pero fue una victoria muy ajustada. La historia tomó otro curso y Texas se independizó gracias al dinero, las armas y las ideas norteamericanas. El territorio se incorporó a la Unión en 1845 y juntos combatieron en la Guerra de México 1864-1868, aplastando a su enemigo sureño, que debió aceptar que México acababa en la orilla sur del Río Grande. En 1867, Estados Unidos le compró Alaska a los rusos. En aquel momento la operación fue bautizada como el disparate de Seward, en referencia al secretario de Estado William Seward, que cerró el acuerdo. Abonó $7.2 millones, $4.74 por kilómetro cuadrado. La prensa lo acusó de comprar nieve, pero la mentalidad cambió con el descubrimiento del enorme yacimiento de oro en 1896. Al cabo de pocas décadas también se descubrieron numerosas reservas de petróleo. 2 años después, en 1869, se inauguró la línea férrea transcontinental. Ahora se podía cruzar el país en una semana, mientras antes requería de varios y peligrosos meses. En 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España, provocó la retirada caótica de sus ejércitos y tomó el control de Cuba. Por si fuera poco, se llevó con ella a Puerto Rico, Guam y Filipinas. Estados Unidos avanzaba a pasos acelerados. El mismo año en que se aseguró Cuba, los estrechos de Florida y en buena medida el Caribe, también se anexionó una isla del Pacífico, Hawái, lo que le garantizaba la protección de su propia costa occidental. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Estados Unidos fue atacado por Japón en plena fiebre militarista, a que Washington impuso unas sanciones económicas que amenazaban con llevar al país al borde del desastre. Los norteamericanos salieron reforzados, proyectaron su vasto poder por todo el globo y para mantener el status quo, esta vez no se retiraron de Europa. En su calidad de mayor potencia económica y militar tras el conflicto, Estados Unidos necesitaba controlar las rutas marítimas mundiales para garantizar la paz y poder distribuir sus productos. Un siglo antes, los británicos habían aprendido que necesitaban bases de operaciones avanzadas y centros de abastecimiento de carbón desde donde proyectar y defender sus fuerzas navales. Con el Reino Unido en declive, los estadounidenses miraban de forma lasciva sus activos y se decían:
Bonitas bases, no las quedaremos. En el otoño de 1940, los británicos necesitaban desesperadamente buques de guerra. Los estadounidenses disponían de 50 para prestarle. A través de lo que se llamó Acuerdo de Destructores por Bases, los británicos intercambiaron su capacidad para ser una potencia global por ayuda para seguir en la guerra. Casi todas las bases navales británicas en el hemisferio occidental fueron entregadas a Estados Unidos. En 1949, Washington lideró la creación de la OTAN y con ello asumió el mando del poder militar de Occidente que había sobrevivido a la guerra. Después que Islandia, Noruega, Reino Unido e Italia le concedieran a Estados Unidos acceso y derechos sobre sus bases, este pasó a controlar el Atlántico Norte y el Mediterráneo, además del Pacífico. En 1951 extendió sus tentáculos hacia el sur al formar una alianza con Australia y Nueva Zelanda, y también hacia el norte tras la Guerra de Corea 1950-1953. Así pues, hemos hecho una síntesis de la forma en que Estados Unidos expandió su poderío militar y naval a través del mundo. ¿Tendrá Estados Unidos su poderío político-militar a través del mundo al final del siglo XXI?